Hola y bienvenido a nuestra reunión. Es un gran gozo tenerte aquí con nosotros y estamos muy emocionados por lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Sí, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Creo que muchas veces como que vamos a la iglesia y decimos, ay, este sermón está perfecto para mi amigo. Pero no. Hoy nada más quiero que te enfoques en lo que Dios quiere hacer en ti. Porque sé que Dios nada más va a empezar a hablar a tu vida, va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida el día de hoy. Y antes de comenzar, nada más tengo esta palabra en mi mente, esperanza. Y nada más quiero que sepas que Dios es un Dios que te da esperanza. Y a lo mejor te has sentido desilusionado con la vida, a lo mejor las cosas no están funcionando como quisieras, a lo mejor querías que algo pasara y no pasó, o algo que no querías que pasara pasó. Entonces nada más quiero darte esta palabra, que Dios es un Dios de esperanza y Él es tu esperanza. Y voy a leer de Romanos capítulo 5 versículo 3 hasta el versículo 5 y dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sabes, a lo mejor estás pasando por cosas difíciles, pero Dios te ama, como dice aquí, con tanta ternura, y a través de las pruebas, a través de los tiempos difíciles, tienes al Espíritu Santo y Él va a estar contigo en cada paso del camino, en todo, a través de todo, Él va a estar contigo. Entonces nada más recibe esta palabra y recibe la esperanza. Y voy a orar por ti antes de que entremos a nuestro tiempo de adoración. Dios, yo te pido por cada persona que está viendo ahorita, yo te pido que tú les traigas ahora sí una esperanza tan completa y tan total, que pueda, cada persona que está viendo, que pueda tener gozo, que pueda tener alegría, que pueda otra vez tener ese sentimiento de libertad, de ligereza, ese gozo para la vida. Dios, yo nada más te pido que tú empiezas a impartir esperanza en cada área de la vida de la persona que me está viendo ahorita, sea en el área emocional, en el área de la salud, en finanzas, en su familia. Dios, tú sopla tu viento sobre ellos, que tu espíritu descienda sobre ellos y nada más trae tu esperanza sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y pues con esta misma actitud vamos a glorificar el nombre de Dios juntos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,
soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Si lo soy, soy tu hijo. Yo soy tu hijo, Soy redimido en ti. soy libre en ti, Soy libre en ti. soy libre en ti, Soy libre. Jesús, tú me has hecho libre. Jesús, tú me has hecho libre. Libre soy en ti, libre para adorar, libre para amarte. Soy libre en ti, soy libre en ti. Te exalto. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto. Eres mi Dios, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto. Eres mi Dios.
tú estás conmigo, tú estás conmigo, no temeré, mi escondedero y mi refugio, tesoro
te exalto, yo te exalto. Te exaltamos, yo te exalto. Yo te exalto. Eres mi Dios. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto. Eres mi Dios. Ante toda circunstancia, ante todo, Tú eres mi Dios. Dios, Tú eres mi Dios. Yo te exalto. Yo te exalto. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Jesús. Eres exaltado en majestad. Te damos gloria y honor. Jesús, Jesús, Jesús. Yo te exalto. Yo te exalto. Eres digno. Eres digno. Soy el Dios de lo imposible. Qué bonito tiempo de alabanza y adoración hemos tenido y espero que te hayas metido y no nada más estado ahí viendo. Pero si ese es el caso, aún puedes meterte. Vamos a tomar un tiempo para nuestras ofrendas y después vamos a tener nuestro tiempo de enseñanza. Pero quiero leer este versículo de Malaquías 3, el versículo 11, que dice: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sabes que Dios va a proteger tu vida, va a proteger tu familia e incluso creo que Él va a proteger tu trabajo y todo lo que haces, porque tenemos un Dios fiel y tenemos un Dios que nos guarda y que nos protege, y que aun cuando todo el mundo está en caos y todos están diciendo ay, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios y Él es el que nos va a proteger y va a cuidar de nosotros. Entonces vamos a hacer esta declaración juntos y quiero que la hagas en voz alta, sin miedo, y dice así: al dar mi ofrenda hoy, yo creo que el Señor hará que los enemigos que se levanten en mi contra sean derrotados. Él reprenderá al devorador de parte mía. Señor, derrota hoy todo enemigo de duda, incredulidad y reprende a todos mis devoradores. Amén. Voy a orar nada más por ti en este momento. Dios, yo te pido que tú bendigas a todas las personas que están viendo ahorita. Dios, yo te pido que tú eches fuera cualquier enemigo de duda que pueda haber en nuestras mentes, de incredulidad. Y yo te pido que tú nada más eches fuera todo temor para que podamos confiar en ti plenamente
amarte en todo, incluso en nuestras finanzas. Te entregamos todo lo que somos hoy, incluso te entregamos nuestras finanzas y las ponemos en tus manos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sacar tu libreta, tu Biblia, tu teléfono, participa en el chat. Nos encanta ver cuando participan y yo sé que casi siempre somos los mismos, pero si nunca participas en el chat, hoy te animo a que lo hagas y vamos a aprender juntos. Quiero darte la bienvenida nuevamente a nuestro tiempo en línea, nuestra reunión, y yo sé que Dios ya se está moviendo en tu vida y en tu familia el día de hoy. Y nosotros estamos creyendo que la obra de Cristo Jesús en la cruz está trayendo un verdadero efecto a tu vida, a tu familia, a tu corazón. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de pasar tiempo en su presencia, de recibir de Él. Y pues el día de hoy yo quiero continuar con ustedes en esta serie que hemos titulado Los Milagros de Eliseo. Dios es un Dios de milagros y vemos en la vida de Eliseo cómo Dios se mueve a través de su vida para hacer cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes. Y yo quiero invitarte a ti a que tú también tengas la expectativa de que Dios va a hacer cosas sobrenaturales y cosas sorprendentes en tu vida. Porque no le dices a la persona que está contigo el día de hoy, Dios va a hacer cosas sorprendentes en tu vida y a través de ti. Bien, pues vamos a meternos a nuestro material el día de hoy. ¿Saben que Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan fiel que Él aún puede tomar nuestras situaciones difíciles y cambiarlas en bendición? Aun cuando nosotros tenemos pues una dirección equivocada o que nosotros hayamos tomado decisiones equivocadas, incluso aun cuando nosotros pecamos en contra de Dios y le desobedecemos, Él es tan bondadoso, tan misericordioso que cuando nosotros se lo pedimos, Él puede cambiar esas cosas negativas en nuestras vidas y esas maldiciones en bendiciones. Nuestro Dios es un Dios de redención y Él puede tomar aún nuestros errores del pasado y cambiarlos de tal manera que habrá bendición de aquí en adelante. Vemos esto ilustrado a través de la Biblia en muchas ocasiones. Cómo Dios toma algo que es equivocado, algo difícil, cómo Dios toma a un pecador y transforma a esa persona o esa situación en algo bueno para llevar a cabo sus propósitos perfectos. Dios es un Dios que actúa así. Hay algunos ejemplos. Yo sé que ahorita no estamos hablando de Eliseo. En un momento vamos a llegar al tema de Eliseo. Pero a través de la historia bíblica podemos ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob. Él cometió varios actos inmorales. No fue el mejor de los hombres. Y sin embargo, Dios lo toma y lo convierte en el padre de una tribu cuyo nombre significa alabanza. Incluso Jesucristo desciende de esa tribu, la tribu de Judá. Otro ejemplo, Dios usó a Rahab, la prostituta, para guardar a los espías mientras ellos estaban en la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan cómo ella los escondió ahí sobre el techo de su casa cuando venían a buscarlos? Y pues ella hizo bien, obedeció a Dios en ese momento, y por causa de ese acto de obediencia en esconder a los espías que habían llegado de Israel, Dios la salvó a ella juntamente con toda su familia cuando entró Josué con el pueblo de Israel para conquistar Jericó. ¿Se acuerdan cómo cayó el muro de alrededor de esa ciudad? Pero una parte permaneció, y es la parte donde estaba la casa de Rahab. Y es interesante notar que pues ella
recibió salvación de parte de Dios para ella y su casa, pero además de eso, ella también llegó a ser pues una mujer quien fue madre de pues unas de las generaciones que llegaron hasta el rey David. Ahora vamos con David. David, él cometió adulterio con Betsabé y como consecuencia murió su primer hijo con ella. Y sin embargo, Dios le dio otro hijo a esta pareja. Y pues esta relación llegó a formar lo que sería Salomón, un rey muy famoso en la historia de Israel, un rey muy próspero también. Y Dios tomó la situación mala, el pecado de David, y aún con su actitud, vamos a decir, de arrepentimiento genuino, Dios volteó las cosas y causó bendición, que bendición fluyera a través de algo que inició totalmente mal. Lo más impresionante es cuando vemos el linaje familiar de todos ellos y de todos ellos, todos los que he mencionado el día de hoy y muchos otros también, donde ha habido pecado, hubo cosas incorrectas que sucedieron, estas personas tomaron decisiones muy equivocadas en su momento y sin embargo Dios permitió que Jesucristo, el Mesías, naciera de este linaje. Yo cuando leo las genealogías, y bueno, yo creo que es algo que no leemos con mucha frecuencia, ¿verdad? No creo que la genealogía ahí en Mateo y Lucas, Juan casi no tienen, pero hay esas genealogías, a veces no las queremos leer. Decimos, ¡ay, qué aburrido! ¿Por qué está esa lista de nombres? Pues está esa lista de nombres para demostrarnos la misericordia y la gracia de Dios. Cómo Dios ocupó a personas que se habían equivocado, habían hecho cosas erróneas en sus vidas, habían tomado decisiones malas, cosas que las llevaron a desobediencia. Y Dios aún tomó a esas personas con su gracia, con su misericordia, las ocupó para traer a este mundo al Mesías. Hay esperanza para cada uno de nosotros en esto. Jesucristo vino a salvar a los que somos pecadores. Y Dios quiere redimir tu situación el día de hoy. Aunque hayas cometido graves errores en tu pasado, quizá hiciste cosas incorrectas, pecaste en contra de Dios. Si te arrepientes y vuelves a Dios de todo corazón, Dios te va a perdonar y va a hacer que fluya bendición a tu vida, aún en medio de las situaciones y los errores que hayas cometido. Quiero leer de 2 de Reyes, capítulo 2, 19 hasta el 22, y esta es la porción en donde nos vamos a basar el día de hoy. Son muy pocos versículos en comparación a lo de la semana pasada, que fue una buena parte del capítulo, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en estos pocos versículos, 19, 20 y 21 de 2 de Reyes, capítulo 2. Si tienen una Biblia con subtítulo, verán ahí que dice los primeros milagros de Eliseo. Y vamos a leer esta porción. Dice el versículo 19, cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo.
Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este tiempo en tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona que me está escuchando el día de hoy. Seguramente muchos de nosotros estamos viviendo quizás los resultados de malas decisiones en nuestras vidas del tiempo pasado, pero creemos que tú puedes cambiar aún las cosas erróneas en nuestras vidas por bien y por bendición. Te pido que abras nuestros corazones para escuchar y para entender tu palabra y que fluya tu espíritu para traer redención a nuestras situaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado este mensaje Sal a la fuente. Sal a la fuente. ¿Por qué? Porque Eliseo tomó sal y la echó a la fuente de agua que suministraba el agua de la ciudad de Jericó. Quiero primero mencionar algo sobre la historia de esta ciudad. Quizá algunos de ustedes se acordarán que la ciudad de Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó bajo el liderazgo de Josué cuando entraron a la tierra prometida. Cruzaron el río Jordán, estuvieron en Gilgal por unos días. Dios hizo una obra en el corazón de su pueblo, es donde llevaron a cabo la circuncisión de todos los hombres que habían nacido en el desierto, que eran todos ellos, no eran hombres circuncisos, y Dios quiso que el pueblo tratara con ese asunto de guardar el pacto con Dios primero, antes de iniciar el tiempo de la conquista. Bien, después de pararse un tiempo en Gilgal, continúan hasta Jericó, y en Jericó es donde Dios les da su primera victoria milagrosa. Se acordarán que dieron vuelta alrededor de la ciudad con el arca del pacto y los sacerdotes que estaban sonando trompetas y todo el ejército detrás de ellos. Una vez al día y el séptimo día dieron 7 vueltas, gritaron cuando Dios a través de Josué les dio la indicación y cayeron las murallas de la ciudad y luego entraron, conquistaron esa gran ciudad. Y es interesante notar lo que pasa en Josué capítulo 6, el versículo 25 hasta el 27. Fíjense lo que dice la palabra. Dice, así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Ya mencioné un poquito de eso. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Escuchen con cuidado, porque aquí viene el pronunciamiento de la maldición a través de los labios de Josué. Él dice que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos. A costa de su hijo menor pondrá la puerta o las puertas. Así que, versículo 27, el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Quiero que notemos lo siguiente en esta historia. En primer lugar, notamos cómo Dios tuvo misericordia de Rahab, la prostituta. Ella no había vivido una vida agradable delante de Dios, era una mujer pagana totalmente, idólatra totalmente, no era de la nación de Israel, pero por cuanto ella demostró bondad hacia el pueblo de Dios, Dios también decidió en su gran misericordia demostrar bondad hacia ella y hacia su familia. Y yo quiero decirte el día de hoy, Dios quiere extender su bondad hacia ti. No importa lo que haya sido tu vida pasada. Si tú en este día decides poner tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, Dios perdonará todos tus pecados pasados y te dará una nueva oportunidad de vivir una vida como parte de su pueblo especial. En segundo lugar,
quiero que noten esta maldición que pronuncia Josué. Josué pronuncia una maldición en especial sobre la persona que intentare levantar nuevamente la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque Dios es quien destruyó la ciudad. Si Dios mandó destruir esa ciudad, si Dios actuó de forma soberana al hacer caer las murallas que eran, por cierto, enormes alrededor de la ciudad, es Dios quien quería que se destruyera y Él no estaba buscando que alguien más adelante reedificara esta ciudad. Ahora, ¿qué contiene esta maldición? Vemos que contiene dos partes, que el hijo primogénito moriría cuando alguien intentara reconstruir la ciudad al iniciar conocimientos y que el hijo menor moriría al colocar las puertas, en otras palabras, al concluir. Que nadie podría reconstruir esa ciudad sin que la muerte tocara a sus hijos. Qué triste, pero es una realidad porque Dios no quería que se volviera a construir la ciudad de Jericó. Y vemos también el hecho de que Dios estaba con Josué. Eso es lo último que leemos, el versículo 27. Dios está con Josué. En otras palabras, la maldición, las palabras, las declaraciones que salen de la boca de Josué en ese momento vienen no solamente de parte de un hombre, sino vienen de parte de Dios mismo. Es Dios quien está pronunciando esta maldición en contra de cualquiera que intentare edificar nuevamente la ciudad de Jericó. Entonces Dios no quería que se volviera a construir. Y es por esta razón que Josué declara esta maldición. La maldición no tiene efecto por muchos años, pasan muchos años y no sucede nada. Son aproximadamente 500 años que transcurren desde el tiempo de Josué hasta que por fin un hombre decide levantar nuevamente la ciudad de Jericó. Voy a leer donde acontece que alguien tiene la idea de nuevamente construir Jericó. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Dice, fue durante su reinado, el reinado del rey Acab en Israel. Y si ustedes se acordarán, el rey Acab fue un rey sumamente malo. Eran tiempos de gran decadencia espiritual en Israel. En ese momento de la historia, muy pocos estaban buscando a Dios. Era el tiempo de Elías. Elías, acuérdense que fue el que fue el padre espiritual de Eliseo, en quien está nuestro enfoque a través de este estudio. Fue en este tiempo que un hombre que se llamaba Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos ahí la profecía o la maldición pronunciada a través de Josué 500 años antes, en el tiempo del inicio de la conquista, y ahora en medio del tiempo de los reyes, 500 años después, hay un hombre que por fin decide reconstruir la ciudad de Jericó y se cumple la palabra del Señor por medio de Josué exactamente como él la dijo. Es un reflejo del estado espiritual de aquella época. Como mencioné hace unos minutos, muy pocos estaban buscando al Señor. Fue más o menos en el tiempo en que Elías hizo ese debate o esa muestra del poder de Dios con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan cómo se juntaron todos los profetas de Baal pidiendo que descendiera fuego del cielo? No pasó nada. Elías entonces
hace su altar, pone ahí el sacrificio y luego manda cavar una zanja y llenar la zanja y echar agua sobre la leña y sobre todo el sacrificio. Y en un instante, cuando él pide respuesta de parte de Dios, Dios desciende con fuego y consume todo. Fue un tiempo en el cual muchos no creían en el Señor. Muchos habían puesto su fe en Baal en vez de poner su fe en Dios. Nosotros estamos viviendo cosas similares el día de hoy. Nosotros estamos viviendo en una etapa de la historia en que hay muchos que han decidido hacer su propia cosa y no poner atención a Dios ni temer al Señor. Dios permitió la reconstrucción de la ciudad de Jericó. Este hombre y él tuvo en su corazón hacerlo, lo hizo y se cumplió lo que Josué había dicho en esa maldición que le costaría la vida a 2 de sus hijos. Pero lo hizo y Dios permitió que se acabara la construcción de Jericó a pesar de que no era su voluntad. Y a pesar de que la ciudad no contaba con la bendición de Dios, porque no era la plena voluntad de Dios reconstruir esa ciudad, Dios permitió que se reconstruyera. Y también abrió la posibilidad de que hubiera redención para la ciudad de Jericó en esa época. Es interesante pensar en esto porque a veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y Dios nos permite hacer ciertas cosas que no son su voluntad. Aún así, es posible redimir las situaciones que nosotros mismos hemos creado, situaciones difíciles en las que nos hemos metido. No sé tú, a lo mejor estás en una situación difícil el día de hoy porque tomaste decisiones equivocadas, así como este hombre y él que tomó una decisión equivocada de reconstruir la ciudad. Pero Dios también puede traer redención a tu situación el día de hoy. Los líderes de la ciudad entonces buscan a Eliseo. Esto me llama la atención porque son los líderes civiles piadosos que reconocen que Dios tiene una solución para su ciudad. Reconocían la sabiduría de Eliseo, sabían que Dios estaba con él, creían que él podría ayudarles a solucionar los problemas de la ciudad. Y esto me hace pensar que también el día de hoy hay tantos problemas en nuestras ciudades. Pero los gobernantes de las ciudades generalmente no buscan a Dios, no buscan el apoyo de hombres piadosos, sino buscan el apoyo de hombres impíos, buscan el apoyo económico a ver quién les da más, pero no llegamos a una solución para nuestras ciudades. Dios es el único que puede proveer una solución para nuestra ciudad. Todas las ciudades tienen problemas. Nuestra ciudad de Tulancingo tiene graves problemas en este tiempo. Y Dios es el único que es capaz de dar la sabiduría, las soluciones para nuestra ciudad. Pero para eso se requiere de gobernantes quienes buscan la ayuda de Dios para la solución de los problemas que tenemos. Ahora estos hombres comentaron 3 cosas acerca de la ciudad de Jericó. Primero, dijeron que la ciudad está situada en un buen lugar. Algo positivo. Estaban contentos con la ubicación de la ciudad. De alguna manera era una ubicación estratégica. Era un lugar bonito. Se conoce la ciudad de Jericó como la ciudad de las palmas. Tenía una temperatura muy agradable. Estaba debajo del nivel de mar. Hoy está todavía, esa área el día de hoy, por supuesto, pero por cuanto está muy abajo de otras áreas, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, el clima era mucho más cálido ahí en la ciudad de Jericó y era un lugar muy bonito para tener una ciudad.
Pero dicen dos cosas negativas también acerca de este lugar. Dicen, la ciudad está situada en un buen lugar, pero el agua es mala y la tierra no produce. Es estéril la tierra alrededor de Jericó. Puede ser un lugar bonito, pero si no hay agua y si no produce fruto, ¿de qué sirve? Yo creo que esto sucede también en nuestras vidas a veces. Vemos que hay una buena oportunidad y queremos aprovechar de la oportunidad y está muy bonito todo, pero no produce nada. No hay vida en la decisión que nosotros hayamos tomado. Es probable que el agua estaba mala en esa ciudad y la tierra no producía. Por lo mismo, como consecuencia de la conquista unos 500 años antes. Había maldición en ese lugar. Dios quería destruir totalmente la ciudad. Y es muy probable que por eso, pues también las aguas estaban malas, que la tierra no producía. Pues en primer lugar sería la maldición que Dios mismo había decretado sobre esa área, pero también puede haber algunas influencias naturales. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, después de conquistar una ciudad, tenían la costumbre de tapar todos los pozos y todas las fuentes de agua con piedras y cerrar todo para que nadie más pudiera aprovechar del agua en ese lugar. Y además de eso, también tenían la costumbre de tomar piedras y llenar todos los campos de piedras para que la tierra no pudiera producir nada. En ciertas ocasiones también leemos que siembran sal dentro de los campos y pues eso también tiene un efecto de traer esterilidad a la tierra. Ahora, no hay vida ni bendición aparte de Dios. Si no hay agua, si no hay alimento, no va a haber vida. Podemos tener algo que parece ser bonito, parece tener posibilidades, pero si no contamos con la bendición de Dios sobre nuestro proyecto, sobre lo que pensamos realizar en la vida, no va a producir. No va a producir resultados positivos. Son simplemente nuestros propios planes sin la bendición de Dios. Yo he visto cómo esto acontece, por ejemplo, en matrimonios, en la decisión de iniciar negocios, muchas decisiones que la gente toma en la vida. A veces uno dice, yo estoy enamorado de esta muchacha y me voy a casar. No me importa que no sirva a Dios. No me importa que su familia es una familia de puros rateros, ¿verdad? No importa. Ella es bonita, yo la quiero. ¿Qué cosas? Pues eso no va a producir resultados, no va a producir bendición. Si uno pues sí, se monta, ¿verdad? Y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer. Lo mismo con los negocios. He visto a tantas personas que quieren iniciar un negocio y pues inician un negocio, otro. Tienen muchas buenas ideas, pero ninguna puede ser de Dios porque ninguno de los negocios produce. Algo está mal. Hay esterilidad dentro de la situación. Lo mejor es buscar los planes de Dios y no buscar nuestros propios planes y después decir, Dios bendice mis planes, por favor. Y aún así, fíjense, puede haber redención cuando nosotros buscamos a Dios por una solución. Y Él puede cambiar nuestra situación difícil por una situación de bendición y una situación en donde fluye vida. Pero es más que decir solamente bendíceme, Señor. Es más que solamente decirle, Dios, yo creo que me equivoqué, pero de todas formas, bendíceme, Señor. No, tenemos que pasar a través de un proceso de verdadero arrepentimiento. Ahora, Dios hace aquí un milagro de sanidad para la ciudad de Jericó. Y quiero que vean cómo es que Eliseo lleva a cabo este milagro. Él pide dos cosas. Él pide sal y pide un recipiente nuevo.
un recipiente nuevo con sal. Esas son las dos cosas que pide. Y nosotros el día de hoy somos el cumplimiento de estos artículos. Fíjense, nosotros ahora somos la sal. Tú y yo sabemos que Jesús dijo en Mateo 5:17, ustedes son la sal de la tierra. Y nosotros también somos vasijas nuevas. Somos como ese recipiente nuevo. En 2 de Corintios 5:17 nos dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas, somos nuevas vasijas y también somos la sal. Hay que mantener eso en mente porque hacia allá vamos pues en este mensaje el día de hoy. Nosotros somos el cumplimiento de estos artículos que Eliseo ocupó para llevar a cabo el milagro de la sanidad de las aguas y las tierras alrededor de la ciudad de Jericó. Quiero mencionar también algunos usos de la sal. En los tiempos antiguos, en primer lugar, la sal se ocupaba hasta hace poco y también hasta el día de hoy, pues para conservar alimentos. Hace poco yo digo porque cuando no había refrigeradores, la única forma de conservar muchos alimentos era a través de ponerle sal al alimento para que no se echara a perder. También en los tiempos antiguos se ocupaba para desinfectar heridas. Ya te puedes imaginar, ¿no? Una herida abierta, echarle sal y tallarle con sal dolería muchísimo, pero la sal desinfecta y mata ciertas bacterias que podrían causar una infección. También en el tiempo antiguo de Israel se ponía sal sobre las ofrendas quemadas y se levantaba eso sobre el altar, se quemaba la carne con la sal y era un aroma agradable para el Señor. Ya me imagino como las carnes asadas, ¿no? Y dice la palabra que Dios se agrada de ese olor en el tiempo del Antiguo Testamento. También se ocupaba para sazonar la comida y por lo tanto comer sal lleva la idea de pacto o de amistad, de comer juntos para formar una relación de pacto o para tener armonía, un acuerdo entre diferentes familias o diferentes tribus. Entonces son algunos de los usos de la sal en el tiempo antiguo. Incluso a través de la historia, la sal se ha ocupado como una moneda, como una forma de pagar a los trabajadores. Pagaban a los trabajadores romanos en los tiempos antiguos con un poco de sal, que era parte de lo que nosotros conocemos hoy en día como salario. De hecho, de ahí viene la palabra salario. Sal, esta palabra sal, literalmente es sal. Que recibían como parte de su trabajo, como recompensa por su trabajo. Quiero darles una ilustración y voy a leer esto. Es interesante, escuchen con cuidado. Dice, Dennis Kinlaw, profesor y presidente de Asbury College, cuenta una historia sobre su crianza en la zona rural de Carolina del Norte durante la Gran Depresión. Estamos hablando de los años 1930. El trabajo de Dennis, cuando era joven, era frotar la sal en la carne que su padre traía a casa después de ir a la cacería. Frotaba la sal en la carne hasta que sus músculos se resentían. Finalmente, cuando estaba bien salada, la colgaba en el almacén. Un día llegaron visitas y la madre de Dennis le pidió que sacara carne del almacén. Dennis salió corriendo, cogió un gran trozo de carne en un gancho y la llevó a la cocina, la puso sobre la tabla de cortar de su madre y luego salió fuera. Cuando escucha el grito, ¡Dennis!,
El joven Dennis sabía por experiencia que cada vez que su madre gritaba su nombre de esa manera, él estaba metido en problemas. Así que corrió hacia la puerta y se quedó ahí con miedo de entrar. Al mirar a su madre desde la puerta se dio cuenta de que ella no le miraba a él, sino miraba la carne. Era la primera vez que Dennis, al ver la carne, vio carne que literalmente se movía. Acercándose, vio que los gusanos salían de las rebanadas que su madre estaba cortando. Dennis pensó con seguridad que su madre iba a castigarle, pero lo único que dijo su madre fue: no fue suficiente sal, Dennis. No le pusiste suficiente sal. Así que es fácil querer culpar a Hollywood, las películas, los medios de comunicación, las redes sociales, la educación liberal, al gobierno por la decadencia de la moralidad, la cultura, la sociedad. Sin embargo, quizá el verdadero problema es que no hay suficiente sal. Quizá nosotros mismos no hemos sido la sal suficiente para conservar, para mantener los valores bíblicos en nuestras sociedades. Porque nosotros somos la sal. Pero quizá no se ha metido suficiente sal dentro de la carne y por eso se está echando a perder. Bueno, pues ¿qué hace Eliseo? Va al manantial de donde proviene el agua para la ciudad y ahí él hizo dos cosas. Primero, echó la sal al manantial. Ahora, desde el manantial fluiría el efecto de la sal y correría por donde quiera que iba ese río que nacía ahí. Era la fuente de agua para la sociedad, así que cuando la gente tomaba el agua que tenía el efecto de la sal. Ahora, yo creo que no podemos decir que fue algo natural de ninguna manera, porque un poquito de sal en una vasija echada al manantial no va a ser suficiente para cambiar de forma natural agua mala en agua buena. Sí, tenemos que entender esto. Fue algo simbólico que hizo Eliseo, pero Dios hizo un milagro, algo sobrenatural en esas aguas al hacer Eliseo lo que Dios le dijo que hiciera. Y lo siguiente que hizo Eliseo fue pronunciar las siguientes palabras. Él dijo: el Señor dice, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Las palabras pronunciadas por Eliseo tienen un verdadero efecto. Y fíjense que nuestras palabras también tienen un verdadero efecto cuando hablamos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Fíjense, Josué habló unas palabras de maldición y 500 años después murieron los dos hijos del hombre que fundó nuevamente la ciudad de Jericó. Sus palabras tuvieron efecto. Ahora, Eliseo pronuncia palabras de bendición sobre las aguas, las fuentes que proveen el agua para la ciudad y sus alrededores, los campos alrededores, y también producen un efecto de bendición. Nuestras palabras pueden herir, pueden maldecir, pueden secar, pueden matar, o nuestras palabras pueden sanar, pueden bendecir, pueden regar y pueden también impartir vida. Todo depende qué es lo que nosotros hablamos. Dile a la persona que está contigo el día de hoy: debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen un verdadero efecto. Y puede ser un efecto de vida o puede ser un efecto de muerte. Ahora, nosotros tenemos que cambiar nuestra esterilidad por fruto abundante. Hay algunas áreas de esterilidad posiblemente en nuestras vidas el día de hoy. Esterilidad, bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a definir la palabra esterilidad como lo siguiente. Pones el esfuerzo por producir algo, pero no resulta. Así de sencillo. Te esfuerzas por hacer algo y producir algo, pero no da resultado.
Esto se da mucho en la economía, como mencioné. Intentamos hacer algo, intentamos comenzar un negocio, intentamos hacer algún trabajo y en vez de recibir bendición a través de nuestro trabajo, terminamos quizá poniendo. Entonces, la esterilidad representa trabajos hechos sin resultados. También podemos pensar en esterilidad ministerial. Queremos compartir la palabra, pero no hay ningún resultado. La gente no nos quiere escuchar. O podemos pensar en relaciones estériles. Por ejemplo, amistades que no duran. Intentamos tener amistad con alguien y somos muy amigos por un mes, 2 meses, y después nos peleamos y todo se acabó. O matrimonios que terminan en el divorcio. Intentan tener así un matrimonio bien, entran, bueno, yo creo que todos los que entran al matrimonio, todos queremos tener éxito y durar toda la vida en nuestro matrimonio, pero cuando hay esterilidad espiritual de este tipo, hay algo que no permite que la relación funcione y no dura mucho tiempo. La esterilidad es una maldición. Puede ser por culpa nuestra, por desobediencia. Este fue el caso de la ciudad de Jericó. O puede ser por alguna razón desconocida. Si miramos en el Antiguo Testamento, mujeres como Sara, Rebeca, mujeres que no pudieron tener hijos, no era su culpa. No era que ellas eran malas, sino por alguna razón desconocida había esterilidad. También puede suceder en nuestras vidas el día de hoy. Puede ser que tú estás intentando hacer muchas cosas y nada te resulta. Puede ser que sea tu culpa porque tú has andado en desobediencia, o también puede ser que no tiene nada que ver contigo. Simplemente las cosas se están dando así por alguna razón desconocida, pero como sea, la esterilidad es una maldición. Yo quiero animarte el día de hoy. Echa tu sal a la fuente. Cuando Eliseo hizo esto, hubo un efecto. Tú y yo somos la sal de la tierra. Estamos aquí para afectar la tierra como sal, conservar, limpiar, sanar. Así como Eliseo tomó sal de esa vasija nueva y la vació dentro del manantial que proveía el agua para la ciudad, nosotros también podemos ser instrumentos de Dios, una vasija nueva, una vasija pura de Dios. Tenemos sal dentro, y si echamos nuestra sal dentro de la fuente de la ciudad, en otras palabras, donde hay influencia en la vida de otros, donde lo que nosotros tenemos va a afectar positivamente a otros, entonces podemos también nosotros acabar con la esterilidad en nuestra situación, o de nuestra familia, de nuestra colonia, o aún de nuestra ciudad. Tú y yo somos la sal, pero la sal no sirve si nada más está dentro de la vasija. Tenemos que echar la sal a la fuente para que corran las aguas con la sal que nosotros tenemos. Echar la sal a la fuente es llevar un agente sanador, purificador, a todo lo que nos rodea y fluye en el río que nosotros tenemos por dentro. Acuérdense que Jesús dijo estas palabras en Juan 7:38. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Sé una vasija nueva con tu sal y echa tu sal a la fuente para que fluyan los efectos de la vida de Dios y puedas llevar sanidad a todo lo que a ti también te rodea el día de hoy. En los tiempos de Eliseo, la ciudad de Jericó recibió la sanidad y la bendición de Dios a partir de que Eliseo echara la sal al manantial. Fluyó nueva vida a Jericó y dejó de ser un lugar estéril.
maldecido con agua amarga que no se podía ni siquiera beber. Tu colonia, tu ciudad, el lugar donde tú trabajas necesita ser afectada o afectado positivamente por Dios por medio de la sal que tienes tú. Echa la sal de Dios al manantial y deja que corran aguas de sanidad por medio de tu vida. La maldición de esterilidad no tiene que seguir. En Cristo Jesús las maldiciones son rotas. Las situaciones difíciles son redimidas y nueva vida fluye. Has puesto tu fe en Cristo Jesús y Dios te redimirá cuando tú confías plenamente en Él. Yo quiero llevarte a pensar un momento. Quizá tú ves esterilidad en tu propia vida. Quizás está en el área de la economía, los negocios, o simplemente tu dinero no rinde. O quizás es en el área de relaciones, que parece que tu familia se está deshaciendo o tu matrimonio no está funcionando. O quizás en el área de los negocios, intentas una y otra vez y nada parece que va a funcionar. Eso es esterilidad. Y Dios quiere tomar la sal y echar la sal dentro del manantial que es el Espíritu Santo que está fluyendo en ti y quiere sanar también tus aguas, quiere sanar tus campos, quiere sanar tu ciudad. Él es un Dios de redención. Y puede ser que la esterilidad que tú estás experimentando el día de hoy es quizá tu propia culpa porque tú has andado en desobediencia. O por otro lado, puede ser que ni siquiera sabes por qué las cosas no resultan. Como sea, nuestro Dios es un Dios de redención. Quiero decirte, hay esperanza para ti hoy. Dios ha puesto su vista, su mirada sobre ti para bendecirte, para romper con las maldiciones y para traer su bendición, su sanidad, su vida a ti, a tu familia, a tus negocios y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo quiero invitarte al concluir el día de hoy a que podamos hacer tú y yo y todos los demás que están contigo una declaración en voz alta. Una confesión. Acuérdense de lo que yo comenté hace unos minutos acerca del poder de nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder para maldecir o para bendecir, para muerte o para vida. Y yo quiero que confesemos en voz alta palabras de vida el día de hoy al concluir. ¿Por qué no lo dices en voz alta? Yo creo que tú, Señor, has purificado el agua en mi vida. Ya no causará muerte ni esterilidad. Creo que tú puedes redimir las situaciones erróneas, las malas decisiones y aún mis pecados. Y cambiar las maldiciones por bendiciones. Confieso que necesito de tu sal hoy. Sáname, purifícame, restáurame, hazme una fuente de bendición para los de mi ciudad, para las personas que están alrededor de mí. Yo quiero ser sal y quiero traer vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Echa tu sal a la fuente. Qué buena palabra acabamos de recibir, honestamente a mí me encantó y me encanta el tema de cómo es que Dios es un Dios de redención y puede cambiar las cosas que hemos hecho mal, nuestros errores y los puede usar para bien, ¿no? Y Dios puede traer bendición y redención a tu vida sin importar los errores que hayas cometido. Esto es algo que me encantó y
me gusta mucho cómo Dios es esa sal que trae redención a nuestras vidas, pero cómo nosotros también somos la sal que podemos llevar esa redención a la vida de otros. Entonces, esta semana nada más te animo a que busques maneras en que tú puedas ser esa sal en la vida de otras personas, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, en tu colonia, con toda la gente que te rodea. Nada más di, Dios, ¿cómo puedo ser esa sal para llevar redención, restauración, libertad y sanidad a todos los lugares donde yo esté? Entonces, espero que tengas un día genial y que tengas una semana llena de bendición. Nos vemos este miércoles. Vamos a comenzar una nueva serie. Entonces, les recuerdo que ahora las reuniones van a ser a las 8 de la noche. Todos los grupos van a ser a las 8 de la noche para que no haya confusión, y se va a estar poniendo bueno. Vamos a estar hablando sobre fe y es un tema excelente. Entonces, nos vemos este miércoles. No faltes y que tengas una excelente semana. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo.
mano